ya seguramente me van a ver ¿ya? Bueno, ya. Ahora, la enfermedad en sí es el equivalente a la artritis idiopática juvenil. Bien, se consideran la misma entidad, solo que una en adultos y otra en niños. La etiología, como toda enfermedad reumática, como toda enfermedad autoinmune conocida, no existe una anatomía patológica característica de esta enfermedad y el cuadro clínico suele ser agudo. La fiebre es diaria, de predominio vespertino, y es habitual que se acompañe con morinofagia e incluso esta precede al resto de los síntomas, o sea, puede empezar como morinofagia. ¿Saben lo que es morinofagia, no? Más en la parte superior, ¿no? La garganta. Bien, las artralgias y las poliartralgias van a afectar sobre todo a rodillas y tobillos y muñecas, aunque pueden interesarse en numerosas articulaciones, pero estas son las más frecuentes. Y estos problemas articulatorios suelen ser migratorios. ¿Sí? O sea que puede ser que duela una rodilla, después el tobillo, después otra, no es que queda de forma permanente. ¿Sí? Aunque después, conforme la enfermedad va avanzando, ya pueden hacerse persistentes. Fíjense, el exantema cutáneo es evanescente. Evanescente quiere decir que si ustedes lo aprietan, desaparece y después vuelve a aparecer. ¿Sí? Puede ser pruriginoso, de carácter macular, maculopapular y de color rosa, asalmonada. Macular, ¿qué quiere decir? ¿Cómo es una mácula? Exactamente, que son planas. ¿Y maculopapular? Ligeramente sobrelevadas, ¿no? Pero fíjense en las características de la foto, son más maculares, ¿no? Como toda enfermedad sistémica inflamatoria, la BCG va a estar elevada, puede haber leucocitosis con neutrofilia, anemia normocrónica y normocística, porque no hay deficiencia de hierro, y los anticuerpos son negativos para la fiebre, para el factor reumatoideo. El diagnóstico en general se hace por exclusión, o sea, uno, según la clínica, va estudiando y si ya tenemos el exantema, tenemos pruebas reumáticas negativas, esa artritis que va migratoria, vamos descartando, o sea, descartamos las más frecuentes y así es como muchas veces llegamos a este diagnóstico. ¿Sí? Tenemos clínicas, criterios mayores y criterios menores. Criterios mayores van a ser fiebre, el exantema, la artritis, la neutrofilia. Lógicamente, si nos aparecen todos estos, nuestro diagnóstico ya está hecho, pero no sucede así. Y nuestros criterios menores, taquicardia, mialgia, faringitis no exudativa, porque no estamos hablando de un proceso infeccioso. Pueden haber alteraciones hepáticas, adenopatías, esplenomegalia, afección de otro órgano. La presencia simultánea de los 4 criterios mayores lógicamente nos van a dar el diagnóstico de certeza. La existencia de fiebre, artritis y otro criterio mayor o uno o varios menores indica la probabilidad. Por ejemplo, que el paciente tenga fiebre, exantema y 2 o 3 de ellos. Bien. Solo podemos saber con certeza si tenemos estos 4. Y lógicamente, si tenemos 2 aquí más varios de estos, también podemos hacer el diagnóstico de certeza. ¿Ya? Pero fíjense que son síntomas bastante similares a los otros tipos de enfermedades que hemos estado viendo, ¿no? El pronóstico, 30 a 50% van a cursar con un cuadro clínico hacia una artritis erosiva, esto es sin tratamiento. Un tercio de los pacientes sufre un único brote y un cuarto de los pacientes va
algo que lo cure, debe ser individualizado, siempre valorando la gravedad del paciente. Y la mayoría, lógicamente, empezamos con AINES porque estamos hablando de una enfermedad inflamatoria y que va a tener artritis, lógicamente va a tener dolor. Podemos asociar ácido acetilsalicílico en dosis altas, indometacina. No obstante, 40-60% de los tratamientos van a requerir glucocorticoides porque van a ser refractarios a los AINES o a este tipo de antiinflamatorios para controlar sobre todo las manifestaciones sistémicas, ¿no? Lógicamente, como decía anteriormente, va a depender del cuadro del paciente y en casos más graves ya tenemos que utilizar inmunosupresores para disminuir la respuesta inmunológica de nuestro organismo hacia nuestro propio cuerpo, ¿no? Si es que con las dosis de corticoides no responden. Listo, ya fue uno. Ahora vamos a hablar de sodio. Bien, enfermedad autoinmune sistémica, crónica, que afecta generalmente el sistema glandular endocrino, cuyas principales manifestaciones son serostomía, serostalmia. ¿Qué es serostomía? ¿Y serostalmia? Puede ser única o estar vinculada a otras enfermedades autoinmunitarias. Generalmente está vinculada a otras enfermedades autoinmunitarias. Se presenta más frecuente así asociada que sola. Epidemiología, fíjense, la relación de mujer a hombre, 10 a 15 mujeres a un hombre. Pueden manifestarse en cualquier edad, pero es más frecuente entre la cuarta y quinta década de la vida. La prevalencia como síndrome primario, fíjense, lo que les decía, 0,5 a 1%. En cambio, como secundario, 5 a 20%. Y fíjense todas las enfermedades con las que generalmente está asociada: artritis reumatoidea, lupus, esclerodermia, enfermedad mixta del tejido conjuntivo, cirrosis biliar primaria, enfermedad tiroidea autoinmunitaria y hepatitis crónica aguda. Etiopatogenia, como todas las enfermedades autoinmunes, se desconoce, pero se piensa de que hay factores intrínsecos, genéticos y ambientales que son las que pueden desencadenar la enfermedad. ¿Qué es lo que vamos a ver? Infiltración exofítica de las glándulas exócrinas con reacción exagerada de los linfocitos B. ¿Bien? Y ahí es donde vamos a tener estos autoanticuerpos. Ya dijimos que hay sequedad por atrofia a nivel glandular. La sequedad ocular y bucal, que es la serostalmia y serostomía, están presentes en el 95% de los casos. La queratoconjuntivitis seca se manifiesta como sensación de arenilla en los ojos. Si ustedes alguna vez se han quedado con los ojos abiertos, han visto que arde. Entonces, nosotros cuando pestañeamos lo que hacemos es lubricar el ojo. En cambio acá, por más que pestañeemos, como las glándulas están alteradas, no hay esa lubricación normal. Entonces, por eso se produce una queratoconjuntivitis seca. Y lógicamente, como sensación de arenilla en los ojos, puede haber dolor ocular, quemazón, fotofobia, por destrucción del epitelio corneal y conjuntival bulbar. ¿Por qué? Porque pierde esa lubricación normal que nosotros tenemos al pestañear, ¿no? Puede hacerse incluso úlceras a nivel de la córnea. Cuadro clínico. Relacionados a la serostomía, sequedad bucal, dificultad para hablar, para deglutir y la necesidad de estar tomando líquidos permanentemente. ¿Por qué? Porque lo mismo. La saliva, nosotros, esto es automático, uno no está pensando, voy a hacer esto, ahora me voy a quitar. No pensamos, es algo automático. Pero imagínense si alguna vez han tenido, qué sé yo, un día sin comer o sin tomar agua y se siente la boca seca. Bueno, esto es de forma permanente y más todavía. ¿Bien? Entonces, no solamente, como dice aquí, se siente, sino que ustedes saben
es la primera fase. Entonces, todo eso se ve alterado en este caso. Y lógicamente, así como para la seroftalmía hay que estar colocándose lágrimas artificiales, igual para esto hay que estar hidratando en la boca, ¿no? Hay atrofia de las papilas filiformes del dorso de la lengua y la saliva de las glándulas principales es turbia o no puede recogerse. ¿Por qué? Porque no tiene elasticidad, porque son resecas. Es poco lo que se produce. Es como cuando uno está deshidratado, lo mismo, la diuresis también está alterada. Puede ser más oscura, puede tener características diferentes, pero lo mismo la saliva y la serostomía. El aumento del tamaño de las parótidas o de otras glándulas salivales se observa en el 66% de los pacientes. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Bueno, si cualquier cosa pueden equivocarse. Que cuando tengan el título no pueden equivocarse. A ver, piensen. ¿Qué estamos diciendo que hay? ¿Qué problema hay? Hay, ya, pero si hay atrofia de la... En realidad, exacto, como necesita más por la atrofia que hay, porque deja de producir los, ¿cómo se llama? En anatomía, a ver, ustedes no me acuerdo. Lo que, como en el riñón, lo que trabajan son los glomérulos. En las glándulas, ¿qué? Ya van a hacer dibujo de una glándula salival. Son todas las partes de la glándula. Eso. Ya, como hay atrofia ahí, entonces la glándula tiene que hacerse más grande y producir más para poder tener más saliva. Entonces, por eso aumentan de tamaño. ¿Bien? Otros síntomas relacionados con la sequedad de otras mucosas son tos seca, serodermia, dispareunia. ¿Qué es serodermia? ¿De dónde? Sequedad de la piel. Dispareunia, dolor en la piel. Dolor en la relación sexual. Porque estamos hablando de que las mucosas en general están secas. Bien. ¿Cuál va a ser nuestro cuadro clínico? Ya estuvimos diciendo, puede haber manifestaciones generales porque al inicio dijimos que es una enfermedad sistémica. Entonces podemos tener fiebre, astenia, pueden haber artralgias, si hay manifestaciones articulares, puede ser una oligoartritis, poliartritis, y en general las pequeñas articulaciones son las afectadas. Fíjense que cada una de las enfermedades tiene características en relación al número y a cuál articulación. Hay unas que afectan grandes, otras pequeñas, otras más la parte axial, otras más la parte distal. Eso sirve también de diagnóstico diferencial. Bueno, manifestaciones clínicas inespecíficas, fatiga, mialgia, artralgia, fenómenos de Raynaud, lo vamos a ver en un ratito, de qué se trata. Fíjense los porcentajes. Esta no es erosiva, a diferencia de la artritis reumatoidea. En la parte periepitelial, afectación pulmonar, renal, hepática, dependiendo de la causa también que produce, a la que está asociada. Por ejemplo, dijimos que la cirrosis biliar es una de las enfermedades que se asocia con síndrome de Sjögren, mediadas por inmunocomplejos y, bueno, en caso de que esté asociada a un inmunológico. Esto es el fenómeno del Raynaud. Se observa en el 20% de los pacientes, que esto también se observa en otras enfermedades autoinmunes, no solamente en esto. Se trata de, hay cianosis periférica a nivel de los dedos, que es mucho más marcada en el frío. Además es dolorosa. ¿Por qué? Porque hay una vasoconstricción. Eso es lo que origina la cianosis. Bien, y lógicamente donde hay cianosis hay dolor por isquemia, ¿no? ¿Cómo
diagnóstico, en la parte clínica, resequedad ocular, bucal. Si es que encontramos la queratoconjuntivitis seca, hay que ver las mucosas si están secas, y si es que hay resultados positivos de las inmunoglobulinas como factor reumatoideo o autoantígenos, no acuerdo mi nombre, pero ya lo van a ver ustedes. ¿Cómo hacemos la prueba para ver el ojo? Tenemos que ver qué tanta capacidad tiene el ojo de humidificarse, que se llama la prueba de Schirmer. Se considera normal cuando a los 5 minutos la humidificación es inferior a 5 milímetros en ambos ojos. Entonces, lo que se hace es colocar como unos reactivos que se colocan en el campo externo, y ahí se va viendo qué tanto va avanzando la humedad conforme el paciente va produciendo, no lágrimas, ¿no? Pero sí va humedeciendo el ojo. Además, el estudio de la córnea para ver si no hay lesiones, que se hacen con tinciones que hacen ya los oftalmólogos con sus lámparas de hendidura, para ver justamente si hay lesiones a nivel de la conjuntiva o de la córnea. Ya habíamos dicho que la BCG está aumentada, que puede haber una anemia pero normocítica, normocrómica. En este caso, a diferencia del anterior, puede haber leucopenia, no leucocitosis, hipergamma-globulinemia, y los anticuerpos más frecuentes van a ser el ANA y el factor reumatoideo. ¿Bien? Acá tienen, por ejemplo, cómo hacer diagnósticos diferenciales entre infecciones por HIV que están asociadas a síndrome seco o sarcoidosis, que son patologías similares, pero dependiendo, fíjense, una es más en varones, la otra habíamos dicho hasta 15, a una en mujeres. Esta no tiene diferenciación entre sexo, la presencia de los anticuerpos, el infiltrado que podemos encontrar en las glándulas. Tratamiento, no existe tratamiento que modifique la evolución de la enfermedad, o sea que el tratamiento va a ser sintomático. ¿Bien? Disminuir los daños sustituyendo las secreciones ausentes, o sea, los ojos, lágrimas artificiales, a nivel de la boca, estarse hidratando permanentemente, piel a nivel, ¿cómo es? Crema a nivel de la piel. Y si es que hubiese sintomatología general o articular, AINES, paracetamol, glucocorticoides, inmunodepresores ya en las infecciones sistémicas graves, ¿no? Estas son medidas generales que podemos hacer que, por ejemplo, en el caso de la seroftalmía, evitar estar en áreas de fumar. ¿Por qué? Porque el humo va a irritar más a los ojos. Lubricar con lágrimas artificiales, estimulación local, que hay algunos gotas que pueden ayudar en esto, estimulación sistémica, o sea, hay medicación que puede estimular la secreción de líquido, y en los casos graves, ocluir el conducto nasolacrimal de forma permanente o temporal para disminuir la cantidad de absorción, ¿no?, a nivel del ojo. Serostomía, higiene, agua, estar permanentemente con algún dulce o algo que estimule la salivación, y evitar, lógicamente, la candidiasis a nivel de la boca, ¿no? Estar examinándose permanentemente. En el caso de la hipertrofia de las glándulas parótidas, podemos aplicar calor local, si es que hay alguna infección añadida a antibióticos, y siempre descartar enfermedades como el linfoma. Si hay artritis, ya dijimos el tratamiento de la artritis severa con inmunosupresores, fenómeno de Raynaud, que era la vasoconstricción que hay, protección del frío con guantes, acidosis tubulorenal, la sustitución con bicarbonato, en las vasculitis, tratamiento habitual, que vamos a ver después cuál es el tratamiento, y linfoma, básicamente ya estamos hablando de. Bien.
lipídico, fosfolípido, ¿no? Este de acá es poco estudiado, pero es muy frecuente. Y como vamos a ver más adelante, es uno de los mayores causantes de abortos espontáneos en las mujeres y que muy pocas veces se estudia. Ahora ya se está estudiando un poco más aquí en el país, pero antes no se estudiaba mucho. Es una trombofilia adquirida mediada por autoanticuerpos, caracterizada por trombosis arterial o venosa recurrente y morbilidad durante el embarazo. Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos catastrófico pone en riesgo la vida y puede afectar varios órganos. Estamos hablando de trombosis, estamos hablando de que hay trombosis, ¿no? 5 a 10.000 casos por año por persona. ¿Cuál es la patogenia? La unión de los anticuerpos a las células endoteliales van a dar inicio a una coagulación diseminada intravascular y la formación de trombos. Tenemos estos anticuerpos que pueden estar presentes, que son los que generalmente se piden cuando estamos buscando el diagnóstico. Eso lo van a leer con calma, no va a entrar en el examen, pero para que lo conozcan. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Trombosis venosa profunda, porque estamos hablando de formación de trombos. Lívido reticular, esto es cuando hay éstasis de la circulación. Puede haber embolia pulmonar, trombofeblitis, trombosis en otros sitios, o sea, todo lo que tenga que ver con trombos. Y lógicamente también las secuelas de la trombosis, ¿no? Puede estar además asociada porque no son grandes muchas veces los trombos que se forman. Entonces pueden darnos manifestaciones generales, bien, de pequeños infartos. Puede darnos migraña, epilepsia, corea, ataxia, mielopatía transversa a nivel de la médula, artralgia, artritis asociadas además a este síndrome antifosfolípido, preeclampsia y eclampsia, pérdida fetal precoz antes de las 10 semanas o tardía también, parto prematuro entre los nacidos vivos, y en la parte hematológica puede haber trombocitopenia. ¿Por qué? Porque como estamos permanentemente haciendo coágulos, las plaquetas van a bajar por uso, no por falta de producción, sino más bien por sobreuso. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Trombosis vascular definida por uno o más episodios de trombosis arterial venosa o de vaso fino. O sea, si uno no tiene antecedentes y hace una trombosis, no es lo habitual. Lo habitual es que personas que están en estudio prolongado, personas que de repente han tenido viajes largos y no han estado en movimiento, o sea, hay factores de riesgo. Pero si es una persona que teóricamente no tiene ningún factor de riesgo y hace episodios repetidos de trombosis, tenemos que sospechar. Esto en general. En la mujer, complicaciones del embarazo, como por ejemplo muerte de una o más no explicadas de un feto que venía morfológicamente normal después de la 10ª semana de gestación, uno o más nacimientos prematuros morfológicamente normal antes de las 34 semanas de gestación, con eclampsia, preeclampsia grave o insuficiencia placentaria, 3 abortos espontáneos constitutivos que no estén explicados, ¿bien?, por ningún factor de riesgo. Entonces, obligatoriamente hay que hacer el estudio. ¿Por qué? Porque se puede tratar. En cuestiones de laboratorio, podemos tener el anticoagulante lúpico positivo, anticardiolipina, anticuerpos contra beta 2 y estos generalmente se hacen repetidos. Criterios clínicos, esto es lo mismo que dijimos, ¿bien?, en una tablita. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Anticoagulante vía oral, porque estamos hablando de trombosis, tenemos que dar lo contrario, ¿no?, anticoagulación.
Está la warfarina, que es el medicamento más económico, con, podríamos decir, menos efectos colaterales, aunque tenemos ahora ya medicamentos más nuevos que se utilizan como anticoagulantes por vía oral. Durante el embarazo tenemos que combinar heparina de bajo peso molecular con ácido acetilsalicílico, esto durante todo el embarazo. La paciente se tiene que estar colocando insulina, ¿bien? Hasta un día antes de la cirugía, porque generalmente se hace por cesárea antes de que llegue a tener el trabajo de parto. Para evitar los abortos podrían agregarse inmunoglobulina, esto si de repente el tratamiento no responde a la heparina o ha tenido muchas complicaciones o tiene eclampsia, preeclampsia, para tratar de bajar un poco el sistema inmunitario, ¿no? Medidas que nosotros tenemos que ver, estar atentos y enseñarle al paciente cuáles son los signos de la trombosis. Si se le hincha una pierna más que la otra, si de repente tiene episodios o de migraña o de AIT. Entonces, todas esas cosas tenemos que enseñarle a la persona que tiene este síndrome. Lógicamente, planificar el embarazo si es mujer. ¿Por qué? Porque va a necesitar el tratamiento con heparina de forma permanente. Mantener un estilo de vida saludable y control de factores a nivel cardiovascular para no tener infarto.